Un show más es quizá una de las series animadas con el humor más caótico de la historia, pero detrás de toda esa locura podemos rescatar mensajes que casi siempre dejamos pasar. Antes que nada, buen provecho si estás disfrutando de tus alimentos, y si no, ve por tu botana, suscríbete y deja tu pulgar arriba, porque hoy te presento 4 historias caóticas de un show más que quizá no entendiste antes. Mordecai y Rigby están jugando un nuevo juego de lucha de desplazamiento lateral, en el que el dúo heroico tiene que intentar detener a una pandilla de villanos. Después de luchar contra un duro enemigo, se enfrentan al jefe final, el martillo. Es lo suficientemente poderoso como para quitarle la vida a Mordecai y Rigby de un solo golpe. Y las cosas parecen desesperanzadoras hasta que el dúo descubre su debilidad, que es ser golpeado con muebles. Justo cuando están a punto de ganar, el televisor se vuelve negro y la imagen solo regresa cuando Mordecai golpea el televisor. Rigby intenta vencer al martillo en solitario, pero le cuesta hacerlo y termina deteniendo el juego. Al darse cuenta de que necesitan un televisor nuevo, intentan ir con Skips para pedirle ayuda, pero no tiene televisión y les dice que le pregunten a Papaleta. Sin embargo, Papaleta tampoco tiene televisor, aunque cree que una radio antigua es un sustituto adecuado. Ellos se niegan y deciden obtener ayuda de Musculoso y Fantasmano. Al describirles al martillo logran convencerlos de ayudar, aunque solo quieren verlos perder ante el jefe final. Musculoso rompe accidentalmente el televisor cuando se olvida de desenchufarlo antes de levantarlo, dejando solo una esperanza: Benson. Sin embargo, él no les deja usar su televisor, ya que el martillo no tiene nada que ver con el trabajo. El grupo ve un comercial de TV. El anuncio dice que literalmente están regalando televisores gratis. Mordecai pregunta qué tan lejos está ese lugar, y Musculoso dice que no está lejos, y aparte conoce a uno de los empleados que podría ayudarlos, así que todos se van para allá. Sin embargo, descubren que el comercial les estaba mintiendo. Jimmy les da un televisor gratis, pero es en blanco y negro. Aún así, aceptan el televisor porque la pantalla plana más barata cuesta $1200. Después de regresar, descubren que ni siquiera pueden enchufar la consola y que el enchufe del televisor no sirve. Musculoso les dice que simplemente apaguen la consola porque Mordecai y Rigby nunca van a vencer al martillo. Incluso intenta apagarla, pero Mordecai lo detiene. Él quiere vencer al martillo porque es posible que nunca vuelvan a llegar tan lejos en el videojuego. Entonces les pide que lo ayuden a él y a Rigby. Musculoso pone su mano sobre el hombro de Mordecai y le dice que lo intentará. Entonces, con la ayuda de Skips y usando piezas del televisor roto de Musculoso junto con la radio de Papaleta, finalmente logran hacer que funcione. Sin embargo, el televisor provoca un apagón en toda la ciudad. De repente, el televisor, la consola y los controles cobran vida, formando un cuerpo donde en la pantalla aparece la cara del martillo. ¡Es real! ¡Tómenme una foto con... El jefe, fuera de control, incluso ataca a Jimmy, quien había regresado porque su jefe lo despidió por regalarles el televisor. Mordecai, a pesar de recibir un gran golpe, finalmente recuerda la única debilidad del martillo: ser golpeado con muebles. Entonces les dice a todos los demás que comiencen a lanzarle muebles al martillo. Con el monstruo debilitado y sujeto, Skips lo golpea con una silla, mientras Mordecai y Rigby le quitan los controles de las manos y lo derrotan directamente en la pantalla de su cabeza. Mientras el televisor queda destruido, el suministro eléctrico finalmente se restablece en toda la ciudad. El grupo comienza a celebrar su victoria cuando Benson llega con su televisor para ver sus programas, pero al abrir la puerta y ver la casa completamente destruida, se queda en silencio, se da media vuelta y cierra la puerta lentamente, luciendo bastante perturbado. En cuanto Benson se va, todos vuelven inmediatamente al modo celebración y chocan los 5. Este capítulo apunta completamente a la importancia del trabajo en equipo, porque si nos ponemos a pensar, Mordecai y Rigby jamás habrían derrotado al martillo solos. Y eso es interesante porque al inicio parece que ninguno de sus amigos realmente puede ayudarlos. Papaleta y Skips no tienen televisión, Musculoso solo parece un acompañante, y parece que no queda ninguna opción disponible. Y muchas veces nosotros vemos la vida igual. Podemos llegar a pensar que las personas no aportan nada solo porque no solucionan sus problemas al instante, o quizá porque su ayuda no llega en la manera exacta en la que esperamos. Pero el capítulo poco a poco nos demuestra que todos estaban aportando algo importante, aunque no lo pareciera. Porque al final las piezas de la radio de Papaleta, el televisor dañado de Musculoso y la capacidad de Skips para resolver problemas terminan siendo exactamente lo que necesitaban para volver a enfrentar al martillo. Y aún así no era suficiente, porque durante la batalla nuevamente necesitan a sus amigos para inmovilizarlo, mientras ellos toman los controles y pasan el juego de manera definitiva. La victoria nunca fue solo de Mordecai y Rigby, fue el resultado de varias personas que aportando pequeñas cosas terminaron creando algo enorme. Por eso siento que eso conecta mucho con la vida real, porque
porque a veces minimizamos demasiado a las personas que tenemos cerca. Pensamos que alguien nos sirve de ayuda porque no tiene dinero, contactos o una solución mágica para nuestros problemas, cuando muchas veces lo único que necesitamos es alguien dispuesto a aportar, aunque sea una pequeña pieza. Hay metas que simplemente no podemos alcanzar solos, y quizá hoy sientes que nadie puede ayudarte realmente o que las personas a tu alrededor no entienden lo que estás pasando. Pero este episodio deja algo bastante bonito, y es que incluso las personas que menos esperas pueden terminar siendo claves en el momento más importante de tu vida. Por eso la celebración final se siente tan eufórica, porque no solamente derrotaron al martillo, entendieron que lo hicieron juntos. Mordecai y Rigby ven un comercial de un torneo de videojuegos llamado Game Inferno Tournament, el cual se llevará a cabo en el centro de convenciones Ferguson. El gran premio era algo que cualquier gamer soñaría tener, el Maximum Globe, un control supuestamente legendario. Rigby se emociona de inmediato y empieza a imaginarse levantando el trofeo junto a Mordecai. Pero Mordecai le baja la emoción de golpe al decirle que ya eligió a Skips como compañero. Rigby se queda completamente destruido. Para él no era solo un torneo, era algo que se suponía que harían juntos. Mordecai, cansado de sus reclamos, termina golpeándolo brutalmente contra el sillón, haciendo que Rigby se ponga a llorar. Y aunque después intenta hacerse el fuerte y acepta acompañarlos solo para ver, desde ese momento ya se siente la tensión entre ambos. Los tres emprenden el viaje rumbo al torneo en el auto de Skips. Pero durante todo el trayecto, Rigby no deja pasar ni una sola oportunidad para recordarle a Mordecai que lo traicionó. El mapache estaba tan ardido que incluso grabó una canción en un cassette llamado Nunca elijas a tus amigos, dedicada directamente a Mordecai, y como si eso no fuera suficiente, también mandó a hacer camisetas iguales para el equipo, aunque claramente una estaba hecha para él mismo. Aún así, se la termina dando a Skips con una sonrisa falsa llena de resentimiento. La noche antes del torneo, Rigby lleva todo al siguiente nivel. Afuera del hotel donde se hospedaban, pone su canción a todo volumen en una grabadora gigante solo para incomodar a Mordecai, y funcionó perfectamente. Cuando llega el primer día del torneo, las cosas explotan de verdad. Durante el registro, Mordecai anota a Rigby únicamente como suplente. Rigby, humillado y furioso, lo confronta en medio de toda la convención. La discusión sube tanto de tono que Mordecai termina empujándolo violentamente al suelo frente a todos. Y es ahí cuando Mordecai finalmente dice lo que llevaba guardándose todo el tiempo. Eligió a Skips porque Rigby es malísimo jugando videojuegos. Ese comentario le pega a Rigby más fuerte que cualquier golpe. No solo porque venía de su mejor amigo, sino porque en el fondo sabía que era verdad. Rigby termina su amistad con Mordecai y se va del lugar diciéndole que espera que ganar el guante valga más que perder a su mejor amigo. Después de eso, Skips habla seriamente con Mordecai. Él entiende que Mordecai quiere ganar el guante para ambos, pero le pregunta algo simple: ¿realmente lo está haciendo de la manera correcta? Mordecai insiste en que todo se arreglará cuando gane el torneo, aunque en el fondo empieza a sentirse culpable. A pesar de todo, Mordecai y Skips avanzan fácilmente entre las rondas y derrotan a todos los equipos hasta llegar a la final contra Fred y Jimmy. Pero mientras más cerca está del premio, más empieza a darse cuenta de algo: el guante ya no importa tanto como recuperar a Rigby. Entonces Skips toma una decisión inesperada, se lastima la mano a propósito para obligar a Mordecai a buscar a Rigby. Pero apenas empieza la partida queda claro que Mordecai tenía razón, Rigby realmente es terrible jugando. El equipo comienza a perder miserablemente y todo parece acabado. Sin embargo, justo en ese momento, Mordecai deja de pensar en el torneo y le dice a Rigby algo mucho más importante: que su amistad vale más que cualquier premio. Y entonces ocurre algo completamente inesperado. Ambos son transportados a una habitación oscura donde aparece una versión gigantesca y viviente del Maximum Globe. La criatura les revela que son los primeros jugadores en entender el verdadero significado de los videojuegos: divertirse y jugar juntos, no obsesionarse con ganar. Como recompensa, el guante les otorga el poder necesario para derrotar a Fred y Jimmy. Cuando regresan a la final, Mordecai y Rigby aparecen fusionados en una sola persona, combinando perfectamente sus habilidades. Gracias a eso logran ganar la partida final, aunque el combate es tan exagerado que termina destruyendo todo el estadio mientras el público celebra emocionado. El árbitro los corona como los nuevos campeones del Game Inferno Tournament, y finalmente reciben el legendario Maximum Globe. Pero después de todo lo que vivieron, al regresar a casa descubren que el supuesto control legendario ni siquiera funciona. Lo curioso de este capítulo desde mi punto de vista es que tanto Mordecai como Rigby tenían razones válidas para actuar como lo hicieron, y eso hace que el conflicto se sienta mucho más real, porque no existe un villano claro. Simplemente vemos a dos amigos tomando malas decisiones desde emociones distintas. Por un lado tenemos a Mordecai, que genuinamente quería ganar el Maximum Globe para disfrutarlo junto a Rigby. El problema es que sabía perfectamente que la única manera de lograrlo era dejar fuera a su mejor amigo y reemplazarlo por Skips.
Y aunque su intención no era mala, nunca pensó en cómo se sentiría Rigby por eso. Nunca le explicó sus motivos, nunca fue honesto desde el inicio y prácticamente lo hizo sentir reemplazable. Y creo que ahí el capítulo nos deja algo bastante importante. La verdad muchas veces incomoda, duele y genera conflictos. Pero cuando llega el momento de decirla, hay que hacerlo, porque mientras más tiempo ocultas algo, peor termina explotando después. Mordecai pudo decirle desde el inicio que no le eligió porque era muy malo jugando a los videojuegos. Y aunque Rigby probablemente se hubiera molestado igual, al menos no se habría sentido traicionado de esa manera. Por otro lado, también tenemos el punto de vista de Rigby, porque él realmente quería participar con Mordecai. Claro, quería ganar el torneo, pero sobre todo quería pasar tiempo con su mejor amigo, haciendo lo que ambos amaban. El problema más grande es que Rigby de verdad no entendía lo malo que era jugando. Y no hablamos de alguien promedio o torpe, hablamos de alguien absurdamente malo. Prácticamente era una carga en cualquier equipo. Y aún así, Rigby no se detiene a pensar en eso. De hecho, sus métodos para intentar convencer a Mordecai terminan siendo bastante manipuladores. La canción culpándolo, las camisetas, hacerlo sentir mal constantemente, todo eso era una forma de chantaje, para obligarlo a elegirlo. Por eso al final siento que ambos fueron egoístas. Mordecai por ocultarle la verdad a Rigby hasta que fue demasiado tarde. Y Rigby por pensar únicamente en lo que él quería, ignorando completamente sus propias limitaciones. Y justamente por eso el mensaje final es muy bueno, porque el episodio separa perfectamente dos cosas que muchas veces confundimos: jugar por diversión y jugar de manera competitiva. Los videojuegos están hechos para disfrutarse, reírse y pasarla bien con amigos, pero cuando entras a un torneo competitivo las cosas cambian. Ya no basta solamente con divertirte, también necesitas habilidad, estrategia y aceptar si realmente estás preparado para competir. Y si somos honestos, Mordecai tenía razón. Porque si ese final inesperado, donde terminan fusionándose, no hubiera ocurrido, habrían perdido el torneo de manera humillante. Pero aún así, el episodio nos deja claro que el premio nunca fue más importante que su amistad, porque el guante no servía para nada. Pero Mordecai y Rigby recuperaron algo mucho más valioso: entender que una amistad funciona mejor cuando hay honestidad de ambos lados. El episodio comienza con otro día normal en el parque. Mordecai estaba cortando el césped, Musculoso cavando un enorme agujero, Rigby limpiando los baños y Fantasmín lavando las ventanas. Todo parecía rutina, hasta que el reloj marca las 6 de la tarde. Y de repente todos empiezan a gritar al mismo tiempo: ¡Noche de chicos! Mordecai y Rigby salen corriendo emocionados hasta encontrarse con Benson. Él, sorprendido de que ya haya pasado otro mes, les dice que no hagan demasiadas locuras. Pero Mordecai simplemente le responde que no se preocupe por ellos, y honestamente ese fue su primer error. En cuestión de segundos ya tenían montañas de comida chatarra, videojuegos encendidos y películas listas para toda la noche. Todo iba perfecto hasta que llegan Papaleta y Thomas. Papaleta, confundido, pregunta qué están haciendo, y todos le responden emocionados: noche de chicos. Pero Musculoso apenas ve a Thomas lo manda inmediatamente a comprar más papitas a la tienda. Papaleta vuelve a preguntar por qué nunca lo invitan, y los demás intentan explicarle que probablemente no le gustaría lo que hacen. Aunque la verdadera puñalada viene cuando Rigby le dice que él ni siquiera cuenta como uno de los chicos, porque él es Papaleta. Eso claramente le pega directo en el orgullo. Papaleta intenta demostrar que sí puede encajar y hasta empieza a cantar para convencerlos, pero ellos le dicen que formar parte de la noche de chicos requiere algo mucho más difícil. Entonces mencionan el legendario reto de la leche. Papaleta, intrigado, pregunta de qué se trata exactamente, y Mordecai le explica que consiste en beber un galón entero de leche en menos de una hora sin vomitar. Musculoso lo describe como la prueba definitiva de hombría, mientras Fantasmín admite que jamás ha visto a alguien lograrlo realmente. Y claro, eso solo provoca que Papaleta quiera hacerlo todavía más. Mordecai y Rigby intentan detenerlo porque saben que el reto es brutal, pero Papaleta se niega a rendirse. Dice que si todos ellos pudieron superar desafíos para convertirse en uno de los chicos, entonces él también debería poder hacerlo. Musculoso incluso termina apoyándolo. Le recuerda a todos que cada uno tuvo su propia prueba y que nadie se rindió. Así que si Papaleta quiere intentarlo, deben dejarlo. Entonces le entrega el galón de leche. Papaleta toma la jarra y comienza a beber mientras todos lo animan emocionados. Por un momento parece que sí va a lograrlo, pero de repente se detiene y termina vomitando violentamente. Aún así, Papaleta insiste en continuar. Le traen otro galón y vuelve a vomitar. Intenta diferentes métodos, diferentes pausas, diferentes maneras de tomar la leche, pero todo termina igual de mal. En uno de los intentos incluso termina vomitándoles encima a todos, y después del tercer intento queda tan destruido que pasa muchísimo tiempo encerrado en el baño. Rigby, preocupado, pregunta si deberían llamar a un médico. Cuando Papaleta finalmente
finalmente sale, apenas puede mantenerse de pie. Mordecai lo ayuda a levantarse y le dice que ya hizo suficiente, que no necesita completar el reto para ser parte del grupo. Pero Papaleta rechaza completamente esa idea. Él no quiere entrar por lástima, quiere ganarse su lugar de verdad, así que decide irse a dormir. Ya en su habitación, empieza a preguntarse por qué no puede lograrlo. Entonces toma su álbum de fotografías y observa que todos sus amigos tienen imágenes superando algún desafío importante. Y en ese momento entiende algo, él también quiere tener su propio logro. Así que baja nuevamente las escaleras y pide una última oportunidad. Los chicos dudan, pero aceptan. Mordecai menciona que solo queda un galón de leche. Papaleta lo toma y esta vez lo consigue. Finalmente logra terminar toda la leche dentro del tiempo límite. Todos empiezan a emocionarse y Rigby le recuerda rápidamente que todavía falta la parte más importante: levantar la jarra sobre su cabeza. Pero apenas lo hace, Papaleta se queda completamente blanco. Papaleta es transportada a una extraña dimensión hecha completamente de leche. Ahí descubre que existen otros supuestos ganadores del reto viviendo en ese lugar. Uno de ellos, llamado Russell, le pregunta si él también logró completar el desafío. Papaleta responde que sí, aunque sigue sin entender dónde está. Russell le explica que probablemente ese lugar es una especie de paraíso para quienes vencieron el reto de la leche. Mientras tanto, en el mundo real, Rigby intenta desesperadamente despertar a Papaleta mientras Mordecai sale corriendo a buscar ayuda. En la dimensión de leche, Russell invita a Papaleta a relajarse, pero él insiste en que no puede quedarse porque todavía debe terminar oficialmente el reto. Sin embargo, Russell le dice algo inquietante: si están en ese lugar, significa que todos murieron intentando completar el desafío. Eso provoca que todos comiencen a recordar algo aterrador. Ninguno recuerda haber levantado realmente la jarra sobre su cabeza. En ese momento aparecen unas criaturas extrañas llamadas gotas de leche. Russell, furioso y desesperado por respuestas, las confronta. Pero las criaturas reaccionan violentamente y atacan a uno de los presentes. Todos entran en pánico. Papaleta entiende que tiene que escapar inmediatamente y empieza a guiarlos hacia un elevador que podría sacarlos de la dimensión. Russell quiere quedarse peleando, pero cuando ven que las criaturas empiezan literalmente a morder gente, todos deciden seguir a Papaleta. Logran llegar al elevador justo cuando una gota de leche intenta entrar, pero Papaleta la patea antes de que pueda alcanzarlos y la criatura cae al vacío. Y Russell incluso promete que si algún día logra salir, levantará la jarra en honor a Papaleta. Entonces Papaleta despierta. Todos los chicos comienzan a gritar emocionados al ver que sigue vivo. Pero Papaleta recuerda inmediatamente que todavía no ha terminado el reto, así que empuja a Rigby, toma la jarra y finalmente la levanta sobre su cabeza. Ahora sí, había completado oficialmente el reto de la leche. Todos empiezan a felicitarlo mientras llegan los paramédicos preguntando dónde está el cadáver. Pero Papaleta simplemente responde que no hay ningún muerto ahí. Entonces uno de los paramédicos sonríe y grita: ¿Noche de chicos? ¡Noche de chicos! Papaleta, completamente feliz por finalmente sentirse aceptado, toma una fotografía de su victoria y la guarda orgullosamente en su álbum de recuerdos. Papaleta en este capítulo nos demuestra algo real, y es lo destructivo que puede llegar a ser compararnos constantemente con los demás. Porque el verdadero problema nunca fue solamente el reto de la leche. El problema comienza en el momento donde empieza a cuestionarse por qué no puede lograr algo que aparentemente todos sus amigos sí pudieron. Y creo que muchos hemos pasado por eso. Ver cómo las personas a nuestro alrededor parecen tener algún logro importante mientras nosotros sentimos que no hemos hecho nada especial. Uno tiene dinero, otro tiene talento, otro una relación estable, otro reconocimiento, y poco a poco empiezas a sentir que te estás quedando atrás. Eso es exactamente lo que siente Papaleta cuando mira su álbum de fotos, porque ve que todos tienen un reto superado, una historia importante o un momento del cual sentirse orgulloso, mientras él siente que no tiene nada. Y lo peligroso de compararte constantemente es que empiezas a pensar que tu valor depende de alcanzar lo mismo que los demás, y a partir de aquí podemos recibir el mensaje del capítulo, porque Papaleta deja de intentar para demostrar algo a alguien y empieza a hacerlo por sí mismo. Y esa diferencia cambia todo, porque ya no buscaba encajar por presión o sentirse menos que los demás. Ahora quería terminar el reto para demostrarse a sí mismo que podía hacerlo. Ya no era una competencia contra sus amigos, era una pelea personal contra sus propios límites. Está bien admirar los logros de otras personas, inspirarte o incluso querer mejorar, pero compararte constantemente termina destruyéndote porque cada persona vive procesos distintos. Hay personas que encontrarán su momento mucho antes que tú, otras mucho después que tú, y eso no significa que valgas menos. Por eso también me gusta mucho que Mordecai y Rigby le dicen que ya no necesita terminar el reto para ser aceptado, porque en ese punto Papaleta ya había demostrado suficiente para ellos, pero él decide continuar no por aprobación externa, sino porque sentía que se quedaría incompleto si abandonaba algo que de verdad quería lograr.
Y creo que esa es la forma correcta de hacer las cosas. No intentar mejorar para callarle la boca a otros. No hacerlo por presión social y mucho menos para sentirte superior a los demás. Hazlo por ti mismo. Porque cuando una meta nace desde la comparación, normalmente termina vacía. Pero cuando nace desde la determinación personal, puede convertirse en algo que realmente te haga crecer. Mientras todos hacen sus tareas normales, Benson aparece trabajando sin descanso. Lo vemos organizando pendientes, arreglando problemas, cargando cosas de un lado a otro y prácticamente manteniendo el parque funcionando él solo mientras los demás apenas sobreviven a sus trabajos. Y aunque normalmente nadie le presta atención a eso, Papaleta sí lo hace. Después de repartir las tareas del día, Benson regresa a la casa sin sospechar nada. Entonces Papaleta reúne rápidamente a todos y los lleva a su escondite secreto, donde revela algo importante. El día siguiente es el aniversario de 10 años desde que Benson empezó a trabajar en el parque. Eso cambia completamente el ambiente. Por primera vez, todos empiezan a pensar seriamente en hacer algo bueno por él. Así que Papaleta pregunta qué regalo podrían darle. Todos comienzan a lanzar ideas. Aunque Thomas intenta hablar, lo interrumpen cada 5 segundos antes de terminar una sola oración. Hasta que Rigby, casi en broma, dice que deberían regalarle una taza que diga el mejor jefe del mundo. Rigby esperaba que todos se rieran, pero para su sorpresa, el grupo cree que es una idea increíble. Así que inmediatamente se van al centro comercial para buscarla. Lo que parecía una compra rápida se convierte en una auténtica misión imposible. Revisan tienda tras tienda y en todas les dicen exactamente lo mismo, están agotadas. Cuando ya estaban perdiendo la esperanza, llegan a una última tienda donde descubren que queda una sola taza. Pero justo en ese momento entra otro cliente preguntado por la misma taza y entonces comienza una guerra absurda. Todos salen corriendo hacia el fondo de la tienda mientras el cliente literalmente empuja a los demás para llegar primero. Al final solo quedan Mordecai y el sujeto peleando directamente por la taza. Ambos jalan con todas sus fuerzas hasta que pierden el control y la taza sale volando contra un estante. La taza queda hecha pedazos. Sin otra opción, terminan comprando la taza rota e intentan reconstruirla pegando los fragmentos uno por uno, pero el resultado queda horrible. Musculoso, frustrado, explota de ira y termina volteando la mesa, haciendo que los restos vuelvan a romperse por completo. Papaleta y Skips empiezan a preocuparse porque ya no tienen tiempo. El regalo debía estar listo para la reunión de la mañana siguiente. Pero entonces Rigby aparece con la solución definitiva. Él y Mordecai encontraron la misma taza en internet, así que la piden inmediatamente. Y milagrosamente la taza llega a la mañana siguiente en una caja enorme, más grande de lo normal. Papaleta, emocionado, abre la caja y recibe un golpe directo en la cara. Entonces descubren la verdad. Dentro del paquete venía Doug McFarland, sentado cómodamente mientras bebía café de la misma taza que habían pedido. Doug le dice que si realmente quieren la taza, primero deben demostrar que Benson se merece ser llamado el mejor jefe del mundo. Mordecai inmediatamente pierde la paciencia y le recuerda que ellos pagaron por esa taza, así que si no piensa devolverla, se la quitarán a la fuerza. Esa pelea parecía demasiado fácil. Ellos eran muchos y Doug estaba solo. O eso creían, porque Doug chasquea los dedos y de repente empiezan a llegar varios camiones de reparto llenos de cajas gigantes, pero las cajas no traían productos, traían empleados. Entonces comienza una batalla totalmente ridícula entre los empleados del parque y los trabajadores de Doug McFarland. Y al principio las cosas salen terrible para el parque, porque los empleados de Doug prácticamente los están destrozando, hasta que aparece Benson. Confundido, pregunta qué demonios está pasando. Entonces todos le explican que estaban intentando conseguirle un regalo por sus 10 años de trabajo ahí. Y por un momento Benson se queda en silencio, porque él realmente no se considera el mejor jefe del mundo. Pero poco a poco los demás comienzan a recordarle todo lo que hace por ellos, todo el esfuerzo que pone cada día para mantener unido al parque, incluso cuando nadie lo aprecia. Y por primera vez Benson decide dejar de minimizarse. Así que entra a la pelea y cuando Benson entra todo cambia. Empieza a ayudar a todos mientras destroza a los empleados de Doug, hasta finalmente enfrentarse cara a cara con él. Durante la pelea Doug termina con el rostro atorado contra el acelerador de uno de sus camiones de reparto. El vehículo sale disparado cuesta abajo y termina estrellándose brutalmente contra otro camión muchísimo más grande. Y sí, explota. Después del caos, Mordecai recoge la taza entre los escombros, la limpia un poco y finalmente se la entrega a Benson. Este observa la taza en silencio, y aunque admite que probablemente no es el mejor jefe del mundo, aprecia muchísimo que sus empleados piensen eso de él. Aunque eso no dura mucho, porque claro, sigue siendo Benson. Porque apenas termina el momento emotivo, los mira a todos y les dice que limpien el desastre inmediatamente o serán despedidos. En esta última historia podemos ver que Benson no solamente es el jefe del parque, también es un verdadero líder.
Y aunque ambas cosas parecen iguales, son realmente diferentes. Porque si Benson tiene autoridad, puede dar órdenes, asignar tareas y despedir a cualquiera cuando quiera. Pero el episodio deja claro que él no se limita solamente a mandar. Tras bambalinas es quien termina resolviendo problemas, organizando el parque y trabajando incluso más duro que los propios empleados, como vemos al inicio del capítulo. Y eso no es algo que haría un simple jefe, eso demuestra liderazgo. Porque un mal jefe normalmente solo exige resultados mientras se mantiene lejos de los problemas. Pero un líder verdadero entiende que también debe involucrarse y cargar parte del peso. Y creo que justamente por eso Benson termina recibiendo un respeto que nunca pidió. Aunque muchas veces sus empleados lo ven como alguien gruñón y exagerado. En el fondo, todos saben que Benson siempre ha mantenido el parque funcionando. Y el final del episodio termina confirmando eso completamente. Doug era el típico jefe que solo da órdenes desde un lugar seguro, mientras los demás reciben todo el daño. Benson, en cambio, estaba dispuesto a ensuciarse las manos junto a su equipo. Dos jefes completamente distintos, y justamente por eso Benson sí merecía esa taza. Porque el respeto real nunca nace del miedo, del puesto o de la autoridad. El respeto más auténtico aparece cuando las personas ven a alguien que también está dispuesto a esforzarse junto a ellos. Si algún día llegas a una posición de poder similar a la de Benson, ya sea un trabajo, un proyecto o incluso dentro de tu propia familia, recuerda que las pequeñas acciones pesan mucho más de lo que crees. Algunas veces solemos pensar que nadie nota nuestro esfuerzo extra, nuestra disciplina o las veces que ayudamos en silencio, pero son justamente esas cosas que terminan construyendo el respeto más genuino que puedes recibir de otras personas. Porque cualquiera puede mandar, pero muy pocos pueden liderar. Muchas gracias por llegar hasta el final del video. De verdad me hace muy feliz ver que con cada nuevo video llegan nuevas personas y muchas deciden quedarse a apoyar este proyecto. Si eres uno de esos, mil gracias. Si aún no estás suscrito, te invito a unirte a esta pequeña comunidad de amantes de las series animadas. Recuerda que si estas historias y sus mensajes te han gustado, puedes dejar tu pulgar arriba y, por qué no, dejar tu propia forma de entender cada una de estas historias en los comentarios. Por mi parte, eso sería todo. Yo soy Limbert Sánchez y nos vemos hasta la próxima.